se escapó con mi mejor amiga. Y yo terminé perdiendo el cabello del estrés. Sí, literal, me quedé casi calva del dolor. Me llamo Renata, tengo 37 años, y lo que estás a punto de escuchar no es una telenovela. Fue mi vida real. Antes de empezar, te pido algo, si alguna vez has sentido que la traición te quitó hasta las fuerzas de respirar. Dale, me gusta, a este video, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta leer sus historias también. Porque sé que no soy la única que pasó por algo así. Todo comenzó hace 3 años, cuando yo creía que tenía la vida perfecta. Un matrimonio de 10 años, una casa que olía a café por las mañanas y a pan recién horneado los domingos. Teníamos un perro llamado Dante y una rutina que me parecía segura, estable. Casi predecible. Y justo ahí, en esa calma, empezó a gestarse el huracán. Mi marido siempre fue encantador. De esos hombres que saben qué decir, cuándo abrazarte, cómo hacerte sentir protegida. Y ella, mi mejor amiga, era como una hermana, compartíamos ropa, secretos, y hasta los mismos gustos musicales. Si cierro los ojos todavía puedo verla reírse en mi cocina, mientras revolvía el azúcar en mi taza de té, pero detrás de esas risas, algo se estaba rompiendo sin que yo lo notara. ¿Alguna vez han sentido que alguien los mira distinto, pero no saben por qué? Esa sensación de que algo no encaja, aunque todo parezca igual, yo la tuve. Y no la quise escuchar hasta que fue demasiado tarde. Era el año 2022. Yo tenía 34 años y creía estar en la mejor etapa de mi vida. Vivía en una casa pequeña pero acogedora, en un barrio tranquilo de las afueras de Guadalajara. Las calles eran silenciosas, y por las tardes se escuchaban los niños jugando a la pelota. Los vendedores de tamales anunciando su llegada y el ladrido de los perros que marcaban las 6 de la tarde como si fuera una alarma diaria. Mi rutina era sencilla, me levantaba a las 6. Preparaba café recién molido siempre con un toque de canela y escuchaba música suave mientras me arreglaba. Me gustaba empezar el día con esa sensación de orden, de control. El aroma del café se mezclaba con el del jabón de lavanda que usaba para limpiar la cocina. Y mientras el vapor empañaba la ventana, me sentía feliz. O al menos eso creía. Mi esposo, Martín, era ingeniero civil. Trabajaba muchas horas, pero siempre encontraba el modo de hacerme sentir que estábamos juntos en todo. Nos conocimos en la universidad, cuando yo estudiaba diseño gráfico. Él era divertido, atento, y tenía esa forma de mirarme que me hacía sentir especial. Cuando nos casamos, todos decían que hacíamos una pareja de revista, por un tiempo, sí lo fuimos. Viajábamos una vez al año, cocinábamos juntos los fines de semana, veíamos películas abrazados con una cobija que ya olía a nosotros. Yo pensaba, esto es el amor maduro, tranquilo, sin sobresaltos. Mi mejor amiga, Laura, era parte constante de ese mundo. La conocía desde el bachillerato. Era risueña, espontánea, y siempre parecía tener una energía que llenaba los espacios vacíos. Nos apoyábamos en todo. Ella había estado en mi boda, fue madrina de mi perro cuando lo adoptamos y, durante años, fue mi confidente número 1. Era de esas amistades que una no pone en duda. Era familia. Recuerdo que en esa época yo trabajaba desde casa, haciendo diseños para pequeñas empresas. Pasaba muchas horas frente a la computadora, con mis audífonos puestos y la taza de café al lado. A veces, cuando me dolían los ojos, bajaba a la sala, abría las ventanas y dejaba entrar la brisa con olor a tierra húmeda. Laura solía visitarme a media tarde. Llegaba con su risa estridente, su cabello rubio siempre recogido en un moño desordenado y una bolsa de pan dulce que decía, traje conchas. Renata, porque sé que no te gusta almorzar sola. Yo la recibía como si fuera una hermana. Nos sentábamos a platicar durante horas, de hombres, de trabajo, de sueños que tal vez nunca cumpliríamos pero igual nos gustaba imaginar. Martín la conocía bien. A veces, cuando él llegaba temprano, los 3 cenábamos juntos. Y me parecía tan natural. Tan inocente. ¿Quién podría imaginar algo distinto? Las primeras señales fueron tan sutiles que parecían casualidades. Una mirada que duraba un segundo más. Una broma privada entre ellos que yo no entendía. Pero en ese momento, mi mente no quería aceptar lo que mis ojos empezaban a ver. Aún así, el cuerpo sabe. Porque un día empecé a despertar con el corazón acelerado, sin saber por qué. Sentía una ansiedad que no tenía nombre. En esa época, además, yo estaba pasando por una pequeña crisis personal.
Mi negocio de diseño no estaba generando lo suficiente y Martín se convirtió en el sostén económico principal. Eso me hacía sentir insegura, pequeña, como si mi vida dependiera de su buena voluntad. A veces pensaba, si no fuera por él, no podría mantener la casa. Esa sensación de dependencia se mezcló con el cansancio de los años de matrimonio. Ya no nos tocábamos con la misma pasión. Ya no hablábamos de sueños, solo de pendientes. Y ahí, en ese silencio cotidiano, fue donde Laura empezó a ocupar un espacio más grande del que debía. Una tarde, recuerdo que estábamos las dos sentadas en la terraza, con una copa de vino barato, riéndonos de cualquier tontería. El sol se estaba poniendo, y el cielo tenía ese tono naranja que parece derretirse entre los árboles. De repente, ella me dijo, Renata, tú y Martín son la pareja perfecta. Siempre los he admirado. Yo le sonreí, sin sospechar que, detrás de esas palabras, se escondía la envidia, o tal vez el deseo. ¿Perfectos? Le dije riendo. Si supieras cómo peleamos por cosas absurdas. Y ella me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Esa misma noche, Martín llegó más tarde de lo habitual. Olía distinto. No a perfume, sino a otra persona. Y aunque mi cuerpo se tensó, decidí no preguntar. ¿Para qué? A veces preferimos la mentira cómoda antes que la verdad que nos rompe. Los días siguientes fueron raros. Martín comenzó a usar su teléfono con más discreción. Lo dejaba boca abajo, le ponía clave, y cuando yo pasaba cerca, cambiaba de aplicación. Laura, por su parte, empezó a visitarme menos. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba cansada. Y yo, ingenua, le creía. Hubo un domingo que nunca olvidaré. Laura vino a dejarme una caja con pasteles, para probar una nueva receta, dijo. Se quedó solo unos minutos, pero su perfume se quedó en la sala mucho más tiempo. Esa tarde, Martín se ofreció a lavar los platos. Cuando se acercó a besarme, sentí el mismo aroma que había dejado ella. Y fue como una descarga eléctrica en el pecho. Ahí lo supe. Aunque aún no tenía pruebas, esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj y tratando de convencerme de que estaba loca. Son imaginaciones tuyas, Renata. Estás estresada. No te hagas daño con suposiciones. Pero dentro de mí, algo gritaba. Pasaron los días, y la tensión se volvió insoportable. Martín ya no me miraba igual. Sus abrazos eran fríos, sus respuestas, cortas. Y cuando intentaba hablar, me cambiaba el tema. Empecé a dudar de todo, de mi intuición, de mi valor, incluso de mi propio reflejo. Me miraba al espejo y veía a una mujer que ya no reconocía. Mis ojeras eran más profundas, mi cabello se caía en mechones pequeños cada vez que me bañaba. Era como si mi cuerpo también estuviera gritando la verdad que yo no quería ver. Un día, mi madre me llamó. Me dijo, Renata, hija, te noto rara. ¿Todo está bien con Martín? Y, por primera vez, no supe qué responder. Le mentí. Le dije que estaba cansada. Que eran solo cosas del trabajo. Pero colgué el teléfono y me derrumbé en el piso de la cocina. Ahí, sola, llorando entre el olor del jabón y las migas del desayuno, sentí que mi vida se estaba resquebrajando en silencio. ¿Han sentido alguna vez que el mundo sigue girando? Pero ustedes están detenidos en un punto, viendo cómo todo se desmorona sin poder hacer nada. Así me sentía yo. Intenté salvar lo que creía que aún existía. Le propuse a Martín que fuéramos a terapia de pareja. Me dijo que no hacía falta, que solo estaba estresado por el trabajo. Y aunque sus palabras sonaban vacías, yo me aferré a ellas. Porque cuando uno ama, se vuelve ciego. Y yo estaba dispuesta a creer cualquier mentira con tal de no aceptar la verdad. Poco a poco, la sonrisa se me fue apagando. Dejé de cocinar, de arreglarme, de salir con amigos. Hasta Laura me mandaba mensajes preguntando cómo estaba, como si no tuviera nada que ver con mi tristeza. Y yo, todavía sin saber todo, le contaba mis dudas. Sí. Le contaba a ella que sospechaba de ellos. Hoy lo pienso y me parece una crueldad absurda del destino, pero en ese momento, yo todavía la consideraba mi refugio. No recuerdo el momento exacto en que todo se rompió. Solo sé que un día me desperté con la certeza de que ya nada era igual. Martín ya no me abrazaba antes de salir de casa. Ya no me preguntaba si había dormido bien, ni si quería que trajera algo del súper. Sus ojos tenían una distancia nueva.
Y lo más cruel fue darme cuenta de que esa distancia tenía nombre, Laura. Empecé a notar detalles que, al principio, traté de justificar. Ella publicaba fotos en redes sociales desde lugares que me parecían familiares. Una taza de café igual a la nuestra, el mismo mantel que habíamos comprado juntos en un mercado de Oaxaca, el reflejo de una chaqueta que yo había visto en el perchero de Martín. Era como si el universo me estuviera gritando la verdad en 1000 pedazos, y yo los recogía uno por uno, tratando de armar una historia que aún no quería creer. Una noche, mientras él se duchaba, tomé su celular. No suelo hacerlo. De hecho, siempre odié la idea de espiar. Pero esa vez, algo en mí se quebró. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Desbloqueé el teléfono con el código que todavía no había cambiado, y ahí estaba. Una conversación con ella. Mensajes cortos, pero cargados de una intimidad que me heló la sangre. Nos vemos mañana. Te extraño. Lo de anoche fue increíble. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil, con las manos temblando. No lloré. No grité. Solo sentí un silencio dentro de mí, un vacío tan grande que casi podía escuchar cómo algo se rompía por dentro. ¿Alguna vez sintieron cómo se les cae el alma al piso sin hacer ruido? Eso sentí yo. Esa noche no dije nada. Esperé a que él saliera del baño, me besara la frente y se durmiera a mi lado, como si nada. Yo lo observaba, estudiando cada línea de su rostro, y me preguntaba cómo alguien podía mentir así, tan tranquilo. Respirando el mismo aire que su víctima. Al día siguiente, me levanté temprano. Antes que él. Preparé café, como siempre. Pero esta vez el aroma me revolvió el estómago. Miré nuestras fotos en la repisa, viajes, risas, cumpleaños. Todo parecía una película que ya no me pertenecía. No supe cómo enfrentarlo. No tenía fuerzas para gritar ni para exigir explicaciones. Así que hice lo que muchas mujeres hacen cuando el corazón se rompe, fingí normalidad. Sonreí, cociné, lavé la ropa. Pero por dentro, algo en mí estaba muriendo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Él seguía actuando igual, aunque ahora evitaba mirarme directamente. Y Laura, ella reapareció. Como si nada. Un jueves, me llamó diciendo que me extrañaba, que hacía mucho que no tomábamos café juntas. Acepté, no sé por qué. Tal vez por necesidad de entender. Tal vez porque aún quería creer que todo era un malentendido. Nos vimos en una cafetería pequeña del centro. Ella llegó radiante, maquillada, feliz. Yo, en cambio, llevaba 3 noches sin dormir. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido en un moño descuidado y las manos frías. Cuando me abrazó, sentí su perfume, el mismo que olía en la camisa de Martín. Y ahí lo confirmé. Ya no necesitaba pruebas. El cuerpo reconoce la verdad antes que la mente. Durante toda la conversación, ella hablaba de banalidades, su trabajo, una serie que estaba viendo, un nuevo proyecto. Yo apenas la escuchaba. Solo la miraba y pensaba, ¿cómo pudiste? Quise gritarlo, lanzarle la taza de café, llorar frente a todos. Pero no lo hice. Solo le dije, ¿tú crees que la gente puede enamorarse de la persona equivocada? Ella se quedó en silencio unos segundos, bajó la mirada y respondió, sí. A veces pasa. Y sonrió. Esa sonrisa fue mi sentencia. Regresé a casa caminando bajo la lluvia, sin paraguas, con la ropa empapada y el alma rota. Cuando crucé la puerta, me desplomé. Lloré con una desesperación que no recordaba haber sentido jamás. No era solo dolor. Era humillación. Porque habían jugado conmigo los dos, las personas en las que más confiaba. Esa noche, mientras lloraba, noté algo extraño. Un mechón de cabello quedó en mi mano. Al principio pensé que era casualidad, pero al día siguiente, volvió a pasar. Y al siguiente también. Mi cuerpo estaba reaccionando al trauma. El estrés, la tristeza, el insomnio. Todo me estaba pasando factura. Fui al médico. Me diagnosticaron alopecia por estrés emocional. Necesitas calma, me dijo la doctora. Y yo pensé, ¿cómo se consigue calma cuando la vida se te cae a pedazos? Comencé a usar pañuelos, gorros, cualquier cosa que cubriera las zonas donde el cabello ya no crecía. Evité a la gente, las reuniones, las fotos. Me daba vergüenza. No solo por mi aspecto, sino porque sentía que todo el mundo podía ver mi fracaso. Martín intentó actuar normal.
Seguía durmiendo en casa, pero ya no había conversación, ni contacto, ni cariño. Yo sabía que seguía viéndose con ella. A veces llegaba con excusas absurdas, una reunión tarde, un proyecto fuera de la ciudad. Y yo lo miraba con una mezcla de rabia y lástima, hasta que un día, sin previo aviso, desapareció. Dejó una nota sobre la mesa. Decía: Renata, necesito tiempo. No sé qué quiero. No me busques. No me busques. 2 palabras que se me clavaron como cuchillos. Esa noche me quedé sola, completamente sola. Ni Laura ni él respondieron mis mensajes. Y fue en esa soledad que toqué fondo. Durante semanas apenas comía. Mi cabello siguió cayendo hasta que tuve que raparme casi por completo. Recuerdo que me miré al espejo y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Tenía los ojos vacíos, la piel pálida, la cabeza descubierta. Pero en el fondo había algo nuevo, una chispa diminuta de dignidad, porque entendí que ya no tenía nada que perder. Y cuando una mujer llega a ese punto, empieza a renacer, pero en ese momento, todavía estaba en la oscuridad. Mis noches eran largas, llenas de pensamientos que me asfixiaban. Repasaba cada conversación, cada mirada, cada momento con ambos. Buscaba señales que hubiera pasado por alto. Y las encontraba todas. Habían estado ahí desde el principio, brillando como luces rojas. Yo simplemente no quise verlas. Una madrugada, mientras miraba viejas fotos en el celular, encontré una de los 3, Martín, Laura y yo. Estábamos en la playa, riendo. Ella con su bikini rojo, él abrazándome desde atrás. Esa imagen me dolió como una herida abierta. Pero también me hizo darme cuenta de algo: ellos se habían quedado en ese tiempo. Yo ya no era esa mujer. Esa versión mía ingenua, confiada, había muerto. Y aunque doliera, entendí que tenía que dejarla ir. A veces, la traición no solo destruye tu relación con otros. Destruye la relación que tienes contigo misma. Te miras y no sabes quién eres. Pero también te obliga a construirte de nuevo. Y eso, aunque duela, es una forma de renacer. Una noche, me miré al espejo sin pañuelo, sin maquillaje, sin lágrimas. Solo yo, con mi cabeza casi calva y los ojos hinchados. Y me dije: Renata, esto no puede ser el final. Fue la primera vez que hablé conmigo misma sin miedo. La primera vez que sentí que, tal vez, aún quedaba algo de fuerza dentro de mí. Esa fue la semilla de lo que vendría después. De la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de llegar ahí, tuve que enfrentar la parte más difícil: aceptar que el amor no basta, que el perdón no siempre es posible, y que a veces la única manera de sobrevivir es dejar ir. Después de que Martín se fue, la casa se volvió un eco. El silencio era tan pesado que podía oír el zumbido del refrigerador, el tic del reloj en la pared y hasta mi respiración irregular cada noche. Dante, mi perro, me seguía por todas partes. Dormía junto a mi cama, inquieto, como si él también supiera que algo había cambiado. Durante semanas, apenas me levantaba. Comía poco, no respondía mensajes, y pasaba horas viendo fotos antiguas que solo me recordaban lo que había perdido. Pero hubo un día, un momento exacto en que algo dentro de mí se quebró. Para bien, recuerdo que estaba sentada en el suelo del baño, sosteniendo mechones de cabello entre los dedos. Me miré al espejo y me vi tan frágil, tan ajena, que sentí vergüenza. No por la traición, sino porque me había abandonado a mí misma, y fue ahí cuando lo decidí: no más lágrimas por alguien que no las merecía. No más pena por una amistad que había sido mentira. No más esconderme detrás de un pañuelo para disimular mi tristeza. Ese día, me puse de pie. Respiré hondo, y con un impulso que aún no sé de dónde salió, tomé la máquina de afeitar de Martín, sí, la misma que él había dejado, y me rapé el resto del cabello. No lo hice por rabia. Lo hice por liberación. Cada mechón que caía al suelo era un pedazo de dolor que se desprendía conmigo. Cuando terminé, me miré otra vez al espejo, y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, me vi real. Después, abrí todas las ventanas de la casa. Dejé que entrara el aire, el sol, la vida. Saqué la ropa de él de los cajones, la metí en bolsas y la llevé al contenedor más cercano. No lloré. Solo respiré. Esa noche dormí mejor que en meses. Al día siguiente, encendí la computadora. Tenía decenas de correos atrasados de clientes, trabajos a medio hacer, facturas pendientes. Me di cuenta de que había dejado todo en pausa por un hombre que ya no estaba.
Así que empecé a escribir de nuevo, a diseñar, a responder mensajes. Cada tarea, por pequeña que fuera, me devolvía un poquito de vida. No fue fácil. Había días en que el dolor regresaba sin avisar. Abría el correo y veía su nombre en viejas facturas, o encontraba una foto olvidada en alguna carpeta, y el corazón se me apretaba. Pero no me rendí. Poco a poco, mi trabajo empezó a mejorar. Una clienta me recomendó a otra, y luego a otra más. Pasé de tener 3 proyectos al mes a tener 8, luego 10. Y con cada nuevo diseño, sentía que estaba reconstruyendo mi historia, línea por línea, color por color. Empecé a salir de casa. Primero, a caminar por las tardes con Dante. Luego, a tomar café sola en la misma cafetería donde había visto a Laura. Sí. La misma. Fue un acto simbólico. Entré con la cabeza erguida, pedí un capuchino, y me senté en la misma mesa. El corazón me temblaba, pero no de miedo, sino de orgullo. Porque ahora yo controlaba la escena. Fue en ese momento cuando entendí algo: nadie te salva. Te salvas tú. Los amigos empezaron a volver. Mi madre me visitaba más seguido, cocinaba conmigo y me decía que estaba más fuerte, más centrada. Ella no lo sabía, pero sus palabras eran un bálsamo. También empecé terapia. Una psicóloga joven, dulce, pero firme. Me ayudó a entender que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te respetas, y eso cambió todo. En una de esas sesiones, ella me dijo algo que jamás olvidaré: Renata, no perdiste a Martín. Te perdiste a ti misma por un tiempo. Y ahora te estás encontrando. Salí de esa cita con una mezcla de lágrimas y esperanza. Tenía razón. Yo no quería volver a ser la de antes. Quería ser alguien nueva. Alguien que no se conformara con migajas emocionales, así que tomé otra decisión: volver a estudiar. Me inscribí en un curso de ilustración digital en línea. Siempre había soñado con eso, pero nunca me sentí lo suficientemente capaz. Martín solía decirme que era una pérdida de tiempo, que me enfocara en cosas más útiles. Pero ahora, sin su voz encima de la mía, el silencio era espacio. Espacio para crear, para pensar, para ser. Pasaba las noches dibujando. A veces, sin darme cuenta, mis ilustraciones tenían mujeres sin cabello, mujeres fuertes, mirando al horizonte. Eran yo. Cada trazo era un recordatorio de lo que había sobrevivido. La gente empezó a notar mi cambio. Mis clientas me decían: tienes una energía distinta, Renata, se siente. Y sí, se sentía. Porque aunque todavía dolía, ese dolor ahora era combustible. Pero el mundo no deja de poner pruebas cuando empiezas a levantarte. Un día, mientras trabajaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Martín. ¿Podemos hablar? Decía. Mi corazón se detuvo un segundo. No sabía si responder. Parte de mí quería gritarle todo lo que me había hecho, y otra parte solo quería paz. Esperé unos minutos, respiré, y contesté con una sola palabra: ¿para qué? Me respondió: cometí un error. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Ahí fue cuando entendí que, aunque todavía me dolía, ya no lo necesitaba. No me temblaron las manos, no lloré. Solo sonreí con una calma nueva. Le respondí: gracias por enseñarme a no depender de nadie para ser feliz. Y lo bloqueé. Esa fue mi verdadera victoria. No gritar, no vengarme, no buscarle, sino elegirme. Después de eso, mi vida empezó a tomar forma de nuevo. Empecé a usar pañuelos coloridos, no para esconder mi cabeza, sino como símbolo de fuerza. Un día, incluso, me animé a salir sin nada, con mi cabeza descubierta, brillante bajo el sol. Recuerdo que una niña en la calle me miró con curiosidad y me sonrió. Y yo le devolví la sonrisa. Porque entendí que mi historia, con toda su fealdad, también podía inspirar. Decidí abrir una cuenta en redes sociales para compartir mis ilustraciones y mi proceso de sanación. Publiqué mi primera imagen: una mujer calva, rodeada de flores que crecían de sus cicatrices. La titulé Renacer. El post se volvió viral. Mujeres de todas partes me escribieron contándome sus historias de pérdida, de traición, de reconstrucción. Y ahí descubrí algo que jamás imaginé: que mi dolor podía transformarse en luz para otras. ¿Han sentido alguna vez que el universo te devuelve lo que creías perdido, pero de otra forma, más pura?
Eso me pasó. A veces la gente cree que decidir es un acto grande, heroico. Pero para mí, fue algo silencioso. Fue levantarme cada mañana, aunque no quisiera. Fue lavar los platos, alimentar a Dante, encender la computadora, hacer café. Pequeños actos que, sumados, se convirtieron en resistencia, y así, casi sin darme cuenta, volví a vivir, empecé a reír de nuevo. A cantar mientras cocinaba. A mirar mi reflejo y sentir orgullo, no pena. A soñar, otra vez, un día, me encontré con Laura. No diré mucho todavía. Porque esa parte merece su propio capítulo. Solo te diré que cuando la vi, no sentí odio. Sentí compasión. Porque entendí que el verdadero poder no está en vengarse, sino en sanar, pero eso lo contaré más adelante. Por ahora, quiero dejarte con esta idea: a veces, la decisión más valiente no es luchar por alguien. Es luchar por ti, y ese fue el principio de mi nueva vida. La Renata que hoy te habla no es la que se quedó llorando en el piso del baño. Es una mujer que aprendió que el amor propio no se ruega, se construye. ¿Y tú? Sí, tú que estás viendo esto. ¿Has sentido alguna vez que perdiste todo, pero en el fondo sabías que era la oportunidad para empezar de nuevo? Cuéntamelo en los comentarios, porque quizás tu historia también pueda salvar a alguien más. Dicen que el dolor no se supera, se aprende a caminar con él. Y yo aprendí a caminar descalza sobre mis propios escombros. Después de raparme, de cerrar la puerta a Martín y dejar atrás la sombra de Laura, empezó lo más difícil: volver a vivir. No lo digo con romanticismo. Volver a vivir, para mí, significó enfrentarme a mis miedos más profundos: la soledad, el juicio, la mirada de los otros. Los primeros meses fueron duros. Salía a la calle y sentía las miradas curiosas de la gente sobre mi cabeza descubierta. Algunos pensaban que estaba enferma. Otros, simplemente, se apartaban. Yo no decía nada. Caminaba erguida, aunque por dentro temblara. Cada paso era una declaración silenciosa: estoy viva, y sigo aquí. Volví a trabajar con más disciplina que nunca. Pasaba horas frente a la computadora, diseñando, creando, aprendiendo nuevas herramientas. Al principio lo hacía para distraerme. Pero pronto se convirtió en mi salvavidas. Mis dibujos comenzaron a tener un estilo propio, una fuerza que nunca antes había tenido. Era como si toda mi tristeza se transformara en arte. Y la gente lo notaba. Un día, una clienta me escribió: Renata, tus ilustraciones tienen algo. Se sienten. Esa frase me quedó grabada. Porque entendí que cuando dibujaba mujeres fuertes, en realidad estaba dibujándome a mí misma. Sin embargo, no todo era crecimiento. Hubo días en que quise rendirme. Días en que el dolor regresaba con olor a perfume ajeno, con el recuerdo de una risa compartida, con la pregunta de ¿por qué a mí? Había noches en que me quedaba sentada en la cama, con Dante a mis pies, mirando la oscuridad, sintiendo el peso del silencio, pero incluso en esas noches, algo dentro de mí se negaba a apagarse. Tal vez era orgullo. Tal vez era fe. O tal vez era esa parte de mí que, por fin, había aprendido a no depender de nadie para respirar. Mi madre fue mi mayor apoyo. Ella venía todos los domingos con comida casera. Traía guisos que olían a infancia: arroz con leche, enchiladas, caldito de pollo. Me decía: no te preocupes, hija. Lo que se rompe, se puede reparar. Pero lo que se renueva, ya no vuelve a romperse igual. Y yo la escuchaba. Mientras sentía que sus palabras me cosían pedacito a pedacito por dentro, comencé a asistir a grupos de apoyo en línea. Mujeres que habían pasado por infidelidades, divorcios, rupturas. No era fácil escuchar tantas historias, pero al mismo tiempo me daban esperanza. Porque entendí que no era la única. Que miles de mujeres estaban intentando reconstruirse como yo, desde el silencio, desde la pérdida. Nos compartíamos consejos, lágrimas y sobre todo, compañía. Hubo un día que marcó un antes y un después. Era una tarde lluviosa de agosto. Yo estaba trabajando cuando recibí una notificación: una de mis ilustraciones había sido seleccionada para una exposición virtual sobre resiliencia femenina, organizada por una galería de arte digital. No lo podía creer. Yo, la mujer que hacía unos meses no podía ni mirarse al espejo, ahora iba a exponer su arte. Lloré. Pero fueron lágrimas distintas. No de tristeza, sino de liberación. La exposición se transmitió por internet. Recuerdo haberme arreglado,
ponerme un vestido sencillo y sentarme frente a la pantalla. Cuando vi mi dibujo una mujer sin cabello, rodeada de mariposas proyectado junto a obras de artistas de distintos países, sentí algo dentro de mí encenderse. Fue como si, por fin, la vida me dijera, ves, Renata, valió la pena seguir. A partir de ese día, empecé a recibir más mensajes. Mujeres que me pedían ilustraciones personalizadas, mujeres que me contaban sus propias luchas, incluso algunas que me decían que mis dibujos las habían ayudado a salir de relaciones tóxicas. Y fue ahí cuando comprendí que mi dolor ya no era solo mío. Se había transformado en una herramienta para sanar a otras. Pero el viaje no fue solo emocional. También fue físico, práctico, real. Tuve que aprender a manejar mis finanzas sola, a organizar mi tiempo, a confiar en mis decisiones. El miedo a fracasar seguía ahí, como un fantasma que me respiraba en la nuca. Pero cada vez lo escuchaba menos. Porque empecé a creer en mí, tomé más cursos. Ilustración, color digital, diseño para marcas personales. Me pasaba las noches estudiando, con el sonido suave del ventilador y el olor del café llenando la casa. Había algo reconfortante en esa rutina. Era mi nueva manera de amar, amarme a través del esfuerzo, y cuando menos lo esperé, comencé a sanar de verdad. El cabello empezó a crecer, despacio, como una promesa. Pequeños brotes oscuros en la cabeza que yo acariciaba con ternura. No era solo cabello. Era símbolo. Era mi renacimiento. A veces me miraba al espejo y pensaba, ¿sobreviviste? Renata. ¿Sobreviviste? Y me daba miedo creerlo. Pero era cierto, ¿alguna vez han sentido ese momento en que, de pronto, el dolor deja de doler tanto? Como si de golpe respiraras más profundo, como si el aire pesara menos. Así fue. No un día específico, sino una transición lenta, como el amanecer después de una noche larga. El viaje también trajo pruebas inesperadas. La primera vez que alguien me invitó a salir, por ejemplo. Un amigo de la universidad me escribió para tomar un café. Y me paralicé. No por desinterés, sino por miedo. Miedo a volver a confiar, a abrirme, a sentir. Aún así, acepté. Nos vimos una tarde. No pasó nada romántico, pero fue bonito. Reímos, hablamos de arte, de la vida. Y cuando volví a casa, me di cuenta de que había sonreído de verdad. Sin culpa. Sin pasado. Solo presente. Mi terapeuta me dijo algo después que me marcó: no se trata de encontrar a alguien que no te traicione, sino de ser alguien que ya no se traicione a sí misma. Esa frase se volvió mi mantra. El tiempo pasó. Mi negocio creció tanto que tuve que abrir una pequeña tienda en línea para vender mis ilustraciones impresas. Le puse Renacer Studio. Las primeras ventas fueron humildes, pero cada pedido me llenaba el corazón. Sabía que detrás de cada compra había una historia, una mujer que se veía reflejada en mis trazos, y mientras mi vida profesional florecía, mi interior seguía fortaleciéndose. Comencé a meditar, a leer libros de crecimiento personal, a viajar sola. Sí, sola. Mi primer viaje fue a la playa. La misma donde, años atrás, había ido con Martín y Laura. Pero esta vez fui distinta. Fui libre. Recuerdo que caminé descalza por la orilla del mar, con el viento golpeándome la cara y el sonido de las olas mezclándose con mi respiración. Miré al horizonte y me dije, ya no duele. Y era verdad, esa sensación de libertad, de paz, fue indescriptible. Por primera vez, no necesitaba que nadie me mirara para sentirme valiosa. Me bastaba conmigo. El viaje no fue lineal. Hubo retrocesos, días grises, momentos de duda. Pero cada caída me enseñaba algo. A no depender. A no culpar. A no tener miedo de empezar de nuevo. A veces pienso que todos tenemos un viaje así en la vida. Un momento en que lo perdemos todo, solo para encontrarnos. Y cuando miro atrás, ya no siento rabia. Siento gratitud. Porque sin esa traición, sin esa caída, jamás habría conocido la versión más fuerte y luminosa de mí. Hoy puedo decirlo con calma, me reconstruí. Y no desde el rencor, sino desde el amor propio. Por eso, cuando me preguntan cómo lo logré, siempre digo lo mismo: no fue magia. Fue constancia. Fue llorar cuando tenía que llorar. Fue levantarme cuando no quería. Fue aprender a abrazarme yo sola, aunque doliera. ¿Y tú, que estás viendo esto? ¿Has tenido que reconstruirte después de perderlo todo?
¿Has sentido esa mezcla de miedo y esperanza que aparece cuando decides no rendirte? Déjamelo en los comentarios. Tal vez tu viaje y el mío se crucen en algún punto, porque, al final, todos los que hemos amado y perdido, sabemos lo mismo, que el viaje más difícil no es hacia otra persona. Es de vuelta a uno mismo. Han pasado casi 2 años desde aquella noche en que Martín se fue. 2 años desde que me rapé frente al espejo, desde que toqué fondo. Desde que me prometí no volver a permitirme menos de lo que merezco. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento que esa versión de mí, la Renata rota, temblorosa, con la mirada perdida, ya no existe. O tal vez sí. Pero transformada. Como el oro que se fortalece al pasar por el fuego, mi vida cambió más de lo que hubiera imaginado. Renacer Studio empezó a crecer de verdad. Mis ilustraciones llegaron a ferias de arte locales, y me invitaron incluso a dar charlas sobre resiliencia y creatividad femenina. Yo, que un día no podía ni salir de la cama, ahora hablaba frente a decenas de mujeres sobre cómo transformar el dolor en fuerza. Recuerdo una frase que repetía siempre en esas charlas: no somos las mismas después de una traición. Pero podemos decidir quién queremos ser después del daño. Y aunque lo decía por ellas, también lo decía por mí. Un día, después de una de esas conferencias, me pasó algo que no esperaba. Estaba guardando mis cosas en una mochila, cuando una mujer se me acercó. Llevaba lentes oscuros y un sombrero grande, pero aún así, la reconocí al instante. Laura. Mi cuerpo se tensó. El corazón me dio un vuelco, como si el pasado me hubiera tocado el hombro. Ella se quitó los lentes despacio y me miró. Sus ojos estaban rojos, cansados. No era la misma mujer segura, radiante y risueña que recordaba. Era otra. Una sombra. No supe qué decir. Por un momento, pensé en darle la espalda y marcharme. Pero algo dentro de mí, una calma nueva, me detuvo. Hola, Renata, dijo, con una voz baja, apenas audible. Hola, respondí, seca, pero sin odio. Hubo un silencio largo. Podía escuchar el murmullo de las demás personas, los vasos de café, el aire acondicionado. Pero entre nosotras, solo silencio. Ella bajó la mirada y murmuró: sé que no merezco que me escuches. Y tenía razón. No lo merecía. Aún así, la escuché. Martín me dejó, dijo de golpe. No hubo drama en su tono. Solo cansancio. Se fue hace unos meses. Sin explicación. Como lo hizo contigo, no sentí alegría, ni venganza. Solo una tristeza lejana. No por ella, sino por lo que fuimos. Por lo que las 3 vidas perdieron en esa historia. No vine a pedirte perdón, continuó. Vine a agradecerte. Fruncí el ceño. ¿Agradecerme? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque gracias a ti entendí lo que es perder a alguien que realmente te quería. Y, Renata, tú eras la única que lo hacía sin condiciones. Sus palabras me golpearon, pero no como antes. Ya no dolían. Era como si me las dijeran desde otra dimensión, una donde yo ya no pertenecía. ¿Y crees que eso cambia algo? Le pregunté, con serenidad. No respondió. Pero necesitaba decírtelo. Se hizo otro silencio. Yo la miraba, y veía a una mujer rota, intentando armar los pedazos de su culpa. Y por primera vez, entendí que el perdón no siempre es para los demás. A veces, es para una misma. Le sonreí, apenas, con suavidad. Te deseo paz, Laura. Nada más. No un abrazo, no un reproche. Solo paz. Ella asintió, con lágrimas contenidas, y se alejó entre la gente. Y mientras la veía irse, sentí algo liberador. Ya no me debía nada. Salí del auditorio y caminé por la calle con una sensación extraña, como si hubiera cerrado un círculo. El aire estaba tibio, el cielo empezaba a teñirse de naranja, y en mi pecho solo había silencio. Pero era un silencio bonito. El de quien ya no carga con nada. Unas semanas después, llegó el otro encuentro. El que no esperaba, pero sabía que tarde o temprano ocurriría. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en la galería donde exponían mis ilustraciones. El lugar olía a pintura fresca y café recién hecho. De pronto, escuché una voz que me hizo girar. Renata. Era él. Martín. El tiempo le había pasado factura. Su mirada ya no tenía el brillo de antes, y su postura era la de alguien cansado, casi derrotado. Por un segundo, sentí una punzada de nostalgia. No amor,
no deseo. Solo memoria. Como quien ve un libro que alguna vez amó, pero que ya no necesita releer. ¿Podemos hablar?, preguntó. Depende, respondí, con una calma que me sorprendió. ¿De qué quieres hablar? De nosotros, dijo. Yo sonreí, apenas. Martín. Nosotros, ya no existe. Se pasó una mano por el cabello, nervioso. Cometí muchos errores, dijo. Lo sé. Pero no dejo de pensar en ti, en lo que perdimos. Yo lo miré sin interrumpir. No había enojo en mí, ni ganas de vengarme. Solo curiosidad por ver qué tan pequeño podía volverse un gigante cuando el poder se invertía. Renata, tú eras lo mejor que me pasó, continuó. Fui un idiota. Laura me dejó, y entendí demasiado tarde lo que tenía. Ahí fue cuando, por dentro, me reí. No de burla, sino de revelación. Porque por años creí que yo no era suficiente. Y ahora lo tenía frente a mí, diciendo lo contrario. Martín, le dije, con voz firme, no me alegra tu dolor, pero ya no me pertenece. Él bajó la mirada. Solo quería pedirte perdón. Te lo concedo, respondí. Pero no por ti. Por mí. Porque ya no quiero cargar con eso. Él me miró confundido, como si no entendiera. Y yo continué, perdonarte no significa que olvide. Significa que me libero. Que ya no te llevo dentro. Se quedó callado. Y en ese silencio, entendí que, de alguna manera, también estaba liberándolo a él. Porque cuando uno deja de odiar, el otro deja de tener poder. Nos quedamos frente a frente unos segundos. Luego, simplemente, me di la vuelta y caminé hacia mi exposición. Me paré frente a mi obra más reciente, una mujer sin cabello, con los ojos cerrados, rodeada de un fondo dorado. El título era Luz después del incendio. Él la miró también, y susurró, «Eres tú, ¿verdad?» Fui yo, respondí. Pero también soy la que sobrevivió, y me marché. No hubo lágrimas. No hubo drama. Solo esa paz que llega cuando sabes que el pasado ya no puede tocarte. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y me senté junto a la ventana. Dante dormía a mis pies, como siempre. Miré las luces de la ciudad a lo lejos y pensé en todo lo que había vivido, la traición, el vacío, la caída del cabello, la reconstrucción. Y ahora, la calma, no era la misma mujer. Había aprendido que confrontar no siempre significa pelear. A veces significa mirar de frente al dolor y no temblar. Me serví una copa de vino, respiré profundo y me permití llorar. Pero no de tristeza. De alivio. De cierre, porque, en el fondo, esa fue la verdadera confrontación, no con ellos, sino conmigo misma. Con la Renata que un día creyó que sin amor no valía nada. Con la que aguantó silencios, desprecios y mentiras. Con la que un día tocó fondo. Pero eligió salir, y ahí entendí que la vida siempre te pone frente a tus fantasmas para comprobar si realmente los has superado. Yo los enfrenté. Y gané. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de estar justo donde debían estar, después de años de caos? Como si, finalmente, el alma encontrara su sitio. Eso sentí yo. Esa noche me acosté con el corazón tranquilo. No porque la historia fuera perfecta, sino porque ya no me dolía. Y, por primera vez, me dormí sin pensar en el pasado. Solo en lo que vendría después. Han pasado 3 años desde aquella traición. 3 años desde que vi mi reflejo sin cabello y me prometí que nunca más volvería a dejar que alguien apagara mi luz. Y, créanme, esa promesa cambió todo. Hoy me miro al espejo y ya no veo a la mujer rota que era. Veo a una mujer libre. Mi cabello volvió a crecer, pero ya no lo llevo largo como antes. Lo uso corto, casi al ras, como un recordatorio. Cada mañana, cuando me peino frente al espejo, me sonrío y pienso, sobreviviste. Y ahora brillas más que nunca. Mi estudio, Renacer Studio, se convirtió en algo mucho más grande de lo que imaginé. Empezó como un pequeño espacio en mi sala, y ahora es un taller lleno de color, plantas, cuadros y música. Trabajo con mujeres de distintas partes del mundo, diseñando ilustraciones que cuentan historias de resiliencia. Historias de mujeres que, como yo, se levantaron del suelo. Algunas me escriben diciendo, Renata, tu arte me dio fuerzas para salir de una relación que me estaba destruyendo. Gracias a ti me animé a estudiar otra vez.
Y cada mensaje me recuerda que todo el dolor que viví valió la pena. Porque de él nació algo que trasciende. También comencé a dar talleres presenciales. El primero fue en una pequeña biblioteca comunitaria. Llegaron 10 mujeres. 10 historias distintas, pero un mismo hilo invisible, la necesidad de reconstruirse. Recuerdo que, al final del taller, una de ellas se acercó y me dijo con lágrimas en los ojos: no sabía que podía ser tan fuerte hasta que escuché la tuya. Y ahí, en ese momento, entendí que había conquistado mucho más que estabilidad o éxito. Había conquistado mi propósito, pero, ojo, mi conquista no fue una escalera ascendente y perfecta. No, fue un camino lleno de dudas, tropiezos y renuncias. Porque incluso cuando todo empezó a ir bien, mi mente a veces volvía a jugarme en contra. Había noches en que, sin razón, recordaba el dolor. Los mensajes que encontré, el olor de aquel perfume ajeno, la mirada de Martín, la sonrisa de Laura. Y me costaba dormir, pero aprendí algo crucial: sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que duela. Y cada vez que esa sombra aparecía, respiraba profundo y me decía: ya pasó. Ya no estás ahí. Me tomó tiempo, pero un día, sin planearlo, me di cuenta de que era feliz. No una felicidad explosiva, de película, sino una paz constante. La felicidad de preparar café en la mañana. De regar mis plantas, de ver a Dante correr por el patio. De terminar un dibujo y sentirme satisfecha. Esa paz fue mi verdadera conquista. Y entonces, cuando menos lo esperaba, la vida me regaló algo más: el amor. Sí, el amor volvió a tocar mi puerta. Pero de una forma tan distinta, tan sana, que al principio no supe qué hacer con ella. Su nombre es Elías. Lo conocí en una exposición donde presentaba mis obras. Era fotógrafo. Me pidió permiso para retratarme mientras explicaba mi historia a los asistentes. Yo acepté sin pensar demasiado. Días después, me envió las fotos y me escribió: nunca vi tanta fuerza en una mirada. Al principio, desconfié. Creí que solo era otro hombre curioso. Pero con el tiempo, su presencia se volvió tranquila, constante, sin exigencias. No quería cambiarme, ni rescatarme, ni completarme. Solo caminar conmigo. Salimos a tomar café, a ver exposiciones, a pasear con Dante. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sentir algo que no había sentido en años: seguridad. No en él, sino en mí misma. Con él aprendí que el amor no tiene que doler para ser real. Que no necesita promesas imposibles ni sacrificios extremos. Solo verdad. Y aunque al principio me dio miedo dejarlo entrar, comprendí que ya no era la misma Renata que se entregaba sin límites. Esta nueva versión sabía poner fronteras, sabía cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla. Y eso, también es una forma de conquista. Un día, mientras estábamos juntos en la terraza, él me dijo: tu historia inspira. Pero lo que más admiro es cómo no dejaste que el dolor te definiera. Me quedé en silencio, mirando el cielo. Y le respondí: el dolor me rompió, pero no me borró. Me reconstruí con mis propias manos. Esa frase salió de mí sin pensar, y al decirla, entendí que era verdad. Poco tiempo después, me invitaron a contar mi historia en un programa local. Recuerdo estar frente a las cámaras, con las luces apuntándome, y sentir un nudo en la garganta. Pero no de nervios, sino de orgullo. Porque todo lo que antes me avergonzaba: mi caída del cabello, mi divorcio, mi dolor, ahora era mi bandera. Cuando el conductor me preguntó: Renata, si pudieras hablar con la mujer que eras hace 3 años, ¿qué le dirías? Yo respiré, sonreí y respondí: le diría que deje de temerle a la soledad, porque ahí es donde descubrirá su fuerza. Que el amor no se ruega, se merece. Y que a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. El público aplaudió. Pero lo más importante fue cómo me sentí por dentro, en paz. Después de la entrevista, recibí cientos de mensajes. Personas que me contaban cómo mi historia les había dado esperanza. Algunas, incluso, decían que se atrevieron a dejar relaciones destructivas. Lloré al leerlos. No por tristeza, sino porque comprendí que mi historia ya no era solo mía.